Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Piscis. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones ya mismo para que no se pierdan nuestros en vivo. Bueno, contarles que si ustedes quieren saber cómo ganar una lectura privada conmigo y otros premios, es súper fácil, solo deben ver el video completo y así conocerán los requisitos. Además, quiero contarles que esto lo hacemos en agradecimiento de parte de nuestro refugio de animalitos rescatados, al cual apoyan viendo este video completo. Bueno, ya tenemos lecturas privadas, personalizadas. Si desean una, en el primer comentario dejamos los datos de contacto. Por favor, no se contacten a través de otros medios para evitar robos y estafas. Bueno, contarles que la lectura de hoy es general, no tiene fecha, sexo, géneros, a quién va dirigida. Si no resuena pueden ir a su signo ascendente y si no lo conocen también en el mismo comentario está el link para que lo sepan y los rituales de limpieza. Bueno, comenzamos con un mensaje general para todos los Piscis el día de hoy de parte de los angelitos. Bueno, salieron 4 cartas y ¿quién soy yo para negarme a ello? Bueno, en estos días te dicen que vas a tener que tener mucho cuidado. Tus niveles de protección espiritual tienen que aumentar, Piscis. Solo tú sabrás cuál es la situación específica por la cual estás atravesando, pero en el plano espiritual siento que podrían estarte atacando porque me dice protege lo que es sagrado, sé fiel a lo que amas. Entonces, y tu éxito está en la fortaleza. Siento que a veces menosprecias un poquito como toda la fortaleza que puedes estar teniendo, Piscis, pero si tu protección, si tu fuerza viene desde lo divino, créeme que en el mundo terrenal nada podrá hacerte frente. Bueno, escribe amén realmente si en este momento tú crees que esto será así, que el universo te va a proteger, que el universo te va a cuidar. Escríbelo en este momento. Bueno, vamos a ver qué nos quiere decir en el plano de lo sentimental y en el plano de amoroso. Recuerda hacer tus rituales de protección siempre, porque creo que esta semana va a ser fundamental para ti. Vamos a comenzar con el plano de lo sentimental. Esta lectura es para los que tienen una conexión con alguien, puede ser el crush, el novio, el amante, la esposa, la ex. Pueden estar juntos o separados, pueden estar incluso en contacto cero. Eso no afectará esta lectura, ¿ok? Quiero que en este momento te concentres y en tu mente repitas el nombre de esa persona especial. Yo contaré hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, esta carta quiso salir. Ahora quiero que te concentres y en tu mente repitas tu nombre junto al de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto, vamos a sacar las cartas y ya haremos la lectura. Y si no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Y así poder estar en nuestros en vivo, en los cuales respondemos preguntas gratis. Bueno, vamos a comenzar. Creo que es una muy buena lectura. ¿Y qué se viene? ¿Qué se viene para esta relación? Comenzamos con la carta del cambio, que es una carta maravillosa. Es una carta que me habla acerca de la inversión de los papeles. Si antes Piscis era el que sufría, si antes Piscis era el que rogaba, si antes Piscis estaba allí detrás, siempre siguiendo, esperando migajitas de amor, viene la carta del cambio. Miren que son 3 cartas maravillosas con las que se inicia: cambio, tranquilidad y ayuda.
Y veo que te lo mereces, Piscis. Siento que realmente estás empezando a salir de las aguas turbias, a empezar a nadar, a fluir en aguas un poco más cristalinas, más claras, más apacibles. Bueno, siento que este cambio es importante y la carta del arte me dice que llega una renovación importante que genera también renovación en esta relación con esta persona por la cual has preguntado. Me dice luego la carta del ermitaño que esta persona siente mucha soledad, pero al estar al lado de la carta del labrador me indica que esta persona se lo ha ganado, ¿sí? Antes tú estabas allí, disponible 24/7, siempre esperando que esta persona te quisiera, siempre esperando que esta persona diera un poco más, tú le hablabas, le pedías, pero no, nunca, las cosas no fluían. Ahora los papeles se han cambiado porque tú te cansaste, ahora entras en un proceso de renovación. Esa carta del arte es maravillosa, esa carta del arte me encanta porque es una carta que me indica cómo tú te refrescas, cómo tú te renuevas, cómo tú resurges, cómo tú avanzas, cómo tú ahora eres un ser diferente, una persona que es totalmente contraria a ese Piscis manipulable con el cual jugaron. Veo que esta persona se siente muy sola. Esa carta del ermitaño es súper clara. Debajo de él me sale la fragilidad y luego el carro. Entonces es alguien que te buscará y justo al lado está la carta de la búsqueda. Me dice que mientras esta persona comienza una etapa de debilidad, de fragilidad, una persona de soledad, una persona que ahora se siente que no encaja en ningún lado porque realmente la dicha contigo era completa, tú vas a ver una etapa de tranquilidad y transmutación. Mira qué diferentes son las cosas cuando uno hace todo de buena manera, cuando uno hace todo con el corazón. Sin embargo, y aunque me sale que esta transmutación es buena y es positiva y que ahora quien tiene fragilidad es él o ella y no tú, porque así es el reparto de la vida, así es el karma, así a todos nos alcanza dependiendo de lo bueno o de lo malo que hayamos hecho. Me dice, necesitas hablar con un amigo. Algunos de ustedes todavía no han iniciado este proceso de cambio, este proceso de transmutación y quiero que te grabes mucho porque mira que son 3 cartas maravillosas. Son el cambio, la tranquilidad, la transmutación. Te lo mereces y es que te lo mereces. Para algunos de ustedes no han iniciado este cambio y este cambio requiere como la ayuda o el apoyo de ciertos amigos. A veces hay decisiones que no las tomamos nosotros porque creemos no tener el valor, creemos no tener la fortaleza, aunque realmente sí los tengamos. La carta de la ayuda y de la laboriosidad me dice que aunque este cambio puede tomar tiempo, puede tomar esfuerzo, es algo que mereces, es algo que vale la pena y es algo sobre lo cual triunfas porque te sale el carro. Esta carta del carro, como ya te dije previamente, significa que también esta persona ahora llega a buscarte, llega a querer proponer, a querer ofrecer, a querer como entregar más de lo que dio antes, ¿sí? Y te va a buscar, son 2 cartas de que movimiento hacia ti. 2 cartas que me indican que esta persona fluye en un camino hacia donde tú estás. Entonces es maravilloso, es bueno, me encanta, porque ya no eres tú el que está en ese papel, ¿sí? Deja de buscarle, deja de llamarle, deja de espiarle, para que puedas hacer también tú este avance hacia tu tranquilidad. Y si ya lo iniciaste, te felicito con todo mi corazón, porque realmente tú mereces algo mucho, pero mucho mejor. Si no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita y así estar en nuestros en vivo. Vamos a ver qué dice, qué siente, qué piensa y qué quiere con el otro tarot. ¿Qué siente? Esta persona en este momento
Siento que es alguien que tiene muchos temores. Los 6 siempre me indican dualidades y siempre me indican que puede ser una situación en la cual, digamos, esta persona como que no tiene claro el panorama, pero no lo tiene claro por temor. Porque a veces es como que quiere escribirte, quiere buscarte, pero el temor al rechazo no le deja. Vamos a ver qué piensa. Piensa dar un salto de fe, me dice la carta del loco. Piensa dar ese salto de fe hacia ti. Que quiere recuperar lo perdido. Pero, como te digo, avanzará con mucha precaución, con mucha cautela. Porque esta persona está pensando realmente que tú le vas a rechazar y es que no te percibe ese cambio de actitud en ti. Recuerda que este cambio te va a llevar un poco de trabajo, pero te llevará al triunfo, a la tranquilidad, a la transmutación. Esta ha sido la lectura para todos aquellos que en este momento tienen una conexión especial con alguien. Vamos a pasar a la de los solteros. Y luego iremos a la de a la economía. Bueno, siento que ustedes van a conocer a alguien, amigos que están solteros en este momento, pero va a ser alguien como que ya va a tener una relación con alguien más. Así que mucho cuidado con esto. Porque si su intuición les dice que la persona les está como mintiendo respecto a su estado civil o sentimental, háganle caso. Porque el universo les está diciendo y previniendo en este momento, cuidado, ojo, ojo, ojo con alguien con quien ustedes no sienten paz y tranquilidad. Te vas a llevar una sorpresa de parte de esta persona, quien menos tú lo esperabas, te estaría mintiendo. Así que cuidado con alguien que los va a deslumbrar, pero luego se darán cuenta de que sí estaba comprometido o comprometida y que ustedes eran el amante. Cuidado con eso. Para los que no tienen trabajo en este momento, me dice, es tiempo de avanzar en otro lado. Quizás solo te estás confiando en ese lugar, en esa ciudad. Es tiempo de moverte, de avanzar. Si ahí no estás dando frutos, muévese hacia otro lado. Porque te veo muy desanimado con este tema. Para los que tienen trabajo en este momento, la carta del patrimonio me dice que hay avance, hay construcción, que les conviene la adquisición de bien raíces o inversión como en casas, en lugares, en negocios. Es buen tiempo para hacer esto. Y me dice definitivamente que para los que tienen pareja, escuchar un consejo respecto a un negocio les va a ayudar a avanzar o a tener una perspectiva diferente. Número de la suerte del día de hoy, el número 12. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Invitarte siempre a que reproduzcas nuestros videos en lista y los compartas con tus amigos. Los premios son una lectura privada conmigo. También vamos a responder algunas preguntas que dejen en los comentarios durante la semana. Si es de amor, dejen el signo de ambos. Recuerde que dejar su pregunta no es un compromiso de que sí o sí la vamos a responder. Es un compromiso de que entra a participar en el sorteo con otras preguntas. Bueno, para que no se confunda, por favor, y luego haga reclamos indebidos y calumnias. Y también los en vivo. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y escribir el nombre de la fruta que vieron que apareció durante el video y contarnos si les gusta, en qué preparación y por qué. Bueno, el por qué es importante. Bendiciones, les pedimos con todo nuestro corazón que no entren ni a copiar y pegar en un ni otro video las respuestas, porque eso nos disminuye el tiempo de visualización si usted solo entra, copia y a los 10 segundos se va. Bendiciones a todos.